Buenas noches. Bueno, esta es una presentación de emergencia por en caso de que hay algún problema con la electricidad. Pues bueno, tengo que hacerlo desde mi casa y al final no pude trasladarme al sitio de seguridad donde Lisa y la organización me había reservado. Bueno, ya Lisa me ha hecho las presentaciones formales sobre mi persona, pues soy el profesor Rafael Santos, y vamos a hablar del perfil del ingeniero mecánico del futuro en Venezuela. Este perfil del ingeniero mecánico del futuro, pues yo creo que deberíamos cambiarle un poco el nombre y que no fuera el perfil del ingeniero mecánico en Venezuela, a lo mejor deberíamos extenderlo. La idea original era el perfil del ingeniero mecánico del futuro en Venezuela, pero quizás el perfil debería ser para el mundo. Bueno, vamos a ver. Comencemos. Un poco de historia personal, un poco de historia personal. O sea, yo tengo 40 años como profesor, eh, no me he jubilado todavía, pero vamos a hablar un poco de dónde viene la inquietud y por qué me ha llamado la atención la parte del perfil del ingeniero mecánico. Vamos a hacer una pequeña aclaratoria. En el encabezado aparece el tercer encuentro nacional de estudiantes de ingeniería. Sí, esto es una parte de una presentación. O sea, estoy utilizando un formato viejo para dar información nueva. Y quiero hacer referencia de que en ese momento, en el 2012, que fue el tercer congreso nacional de estudiantes, era un congreso de estudiantes, no era, participábamos profesores, pero la organización era de estudiantes, fue en Margarita, y era la inquietud de estos estudiantes por mejorar la calidad del ingeniero mecánico o buscar mejorar la calidad. Entonces, bueno, es un tema que yo lo considero un poco filosófico, es un tema no es técnico, sino que es un tema que nos va a llevar a quizás mucha complicación en resolverlo y es un tema que no tenemos datos suficientes y que puede llevar mucho tiempo y por eso pues el método que escogí para la selección, para la resolución, entre comillas, del problema, pues es un método que no requiere, es cuando no tenemos información suficiente para resolver el problema, no tenemos datos, no tenemos ecuaciones, pero nos va a servir para resolver el problema. Bueno, ya hablaremos de eso más adelante. Bienvenidos todos y comenzamos. Un poco de historia personal, de dónde viene la idea. Yo hice mi maestría, fui a hacer mi maestría en Iowa, en la Universidad de Iowa, en los Estados Unidos, y haciendo la comparación comprobé que nuestros estudios aquí en Venezuela pues eran bastante similares a los estudios que habían en las universidades norteamericanas. No solamente los contenidos de las materias, el pensum como tal, sino también la metodología de dar clases. O sea, la forma en que nosotros dábamos clases, o sea, se basaba en clases magistrales de un contenido programático basado en un libro texto, varios libros textos. Bueno, eso fue, regresé de la maestría en el año 90, me fui en el año 95 a hacer el doctorado en la Universidad Politécnica de Valencia en España y ahí me encontré con otra realidad. Era una diferencia, la investigación orientada a la industria. La Universidad Politécnica tenía investigación, pero dedicada a la industria. O sea, ellos orientaban la investigación, la preparación y todo, mirando de cara a que lo que se estaba formando eran ingenieros para trabajar en la industria. Y regreso a Venezuela en el año 99 y comienzo con mi intención de hacer una revisión curricular. Ahí está mi inquietud, ahí comienza la historia, como digo yo. Inquietud. Cuando yo pienso en evaluar, digamos, el perfil del ingeniero mecánico, qué es lo que nosotros tenemos que enseñarle a los ingenieros mecánicos, ya como profesor, me veo yo en la obligación de decir, bueno, qué es lo que yo creo que debería de saber un ingeniero mecánico, pues pienso a quién debo involucrar en esto. Pensé originalmente en los profesores. Bueno, cuando yo regresé estaba en pleno la revisión curricular de la escuela. Entonces dije, bueno, ya hay un grupo de profesores que están por la labor, están trabajando con eso. Pero ¿están los estudiantes involucrados en esto? No. ¿Cómo? Bueno, entonces yo pensé, bueno, iniciemos en el 2000, 2001, 2002,
comencé con la idea de desarrollar proyectos de grado, o sea, que los estudiantes participaran en la definición de lo que ellos pensaban o deberían de pensar que era un ingeniero mecánico. Y yo dije, bueno, la manera de involucrarlos es que hagan el proyecto de grado buscando soluciones. O sea, yo digo ahí se les paga, sí, se les paga con unidades. O sea, el esfuerzo que ellos estaban dedicando no solamente se iba a pagar con un beneficio para los que venían detrás de ellos, en caso de que llegáramos a una solución acertada de esto, sino que iban a tener unidades créditos, su proyecto de grado. Además de que se iban a favorecer los ingenieros que venían detrás en un futuro. Entonces eso arrancó, el primer proyecto de grado fue en el 2002. Hay un par de exalumnos que inclusive en esta organización hicieron referencia a ese proyecto de grado en esa época. Esto terminó en este congreso, en el congreso, o sea, terminó desde el punto de vista de hacer la investigación, la formalización y eso, pero después del 2012, pues se enfrió, voy a ser sincero, o sea, hubo un enfriamiento, hubo otras realidades aquí en el país y entonces pues ese ímpetu, esa carrera que traía yo y traía de involucrar a los demás, se enfrió. Se aprobó la revisión curricular, se hizo un nuevo pensum, o sea, ya estábamos tratando con un nuevo pensum que había sido aprobado y se había hecho toda la parte administrativa para aprobarlo y listo. En ese momento faltó involucrar los exalumnos. Entonces, bueno, a raíz de esta organización de exalumnos, de esta acogida que tiene, la idea, no sé, creo que originalmente fue del profesor José Domingo Nava, pero yo me imagino que más profesores tenían la idea en la cabeza y no es una idea nueva, ni que la estamos inventando aquí en la universidad y mucho menos en la Escuela de Ingeniería Mecánica. Era de organizarnos los estudiantes, inclusive creo que hay universidades que van mucho más adelante que nosotros, mucho más adelantadas. Entonces era involucrar a los estudiantes, involucrar los exalumnos, los exalumnos en esta visualización del pensum de ingeniería mecánica. O sea, ¿qué es lo que nosotros queremos? Del perfil. Hay dos cosas que tenemos que tener claro. O sea, una cosa es el perfil del ingeniero mecánico que nosotros queremos y otra cosa es el pensum. El pensum más es la parte administrativa que no podemos obviarla, pero hay que tenerla en cuenta. Entonces, pues yo digo, ahí comienza la historia. Objetivo de esto que nosotros tenemos. El ingeniero es un compendio de conocimientos y campos de desarrollo. Compendio es la palabra clave que nosotros tenemos aquí. Y campos de desarrollo y participación que el futuro del ingeniero es el futuro de los países. Eso es mi pensamiento, o sea, me parece que esa es la idea. O sea, los científicos son necesarios, teóricos, y van descubriendo todas las bases, pero los ingenieros construimos la realidad, construimos el bienestar de las personas y hacia allá ese es el perfil, eso es lo que nosotros tendríamos que mirar. Entonces se desea definir cuál debe ser el mejor perfil de un ingeniero mecánico para el futuro en Venezuela o para el futuro de Venezuela. Y en este momento a mí hasta se me ocurre, esto es de hace un segundo o más, que pues a lo mejor es el ingeniero mecánico del futuro para el mundo. Y pues comenzamos con la historia, seguimos con nuestra historia. La definición del perfil del ingeniero mecánico es una tarea dinámica, o sea, primero que nada, yo ahora estoy un poco enamorado de la palabra dinámica porque creo que no solamente la educación, sino el ritmo de vida que nosotros tenemos ahora es un ritmo de vida dinámico. O sea, las cosas están cambiando a una velocidad tal que nosotros, si nos quedamos en el aparato, pues nos vamos a retrasar y nos vamos a quedar. Entonces, esa dinámica, para definir ese perfil, pues tendríamos que apoyarnos en redes sociales, o sea, en las nuevas herramientas que tenemos, en la globalización, o sea, ya no es lo mismo. Nosotros ahora tenemos ingenieros mecánicos, exalumnos, inclusive profesores,
que no solamente están aquí en Venezuela, sino que están alrededor del mundo. Tenemos exalumnos nuestros en Argentina, en Chile, en España, en Estados Unidos, no solamente en habla hispana, sino en Francia, etcétera, etcétera. Entonces, apoyándonos en eso, pues mi idea es que los exalumnos sean la base primordial para tener una mejor visión del objetivo. O sea, ¿quién mejor que los exalumnos? O sea, no solamente los exalumnos que nos van a dar la experiencia de los primeros graduados, por allá que tienen más de... Yo ya tengo 40 años y creo que mi promoción fue la número 10 o la número 11, ya yo tengo 10 promociones anteriores. Muchos de las primeras promociones, el profesor Rigo y otros, pues siguieron participando en la escuela, pero es la experiencia de no solamente de las personas de hace más de 40 años, 45 más, sino de los nuevos, las personas, los exalumnos nuevos que nosotros estamos eh, pues viendo ahora que están participando en esta asociación. Entonces, una idea, en la unión de todos nosotros, de todos los exalumnos, pues será la piedra angular para tratar de resolver este problema. Entonces, la primera idea que yo tengo, o sea, eso es una introducción, una presentación preliminar de qué va el webinar o de qué va este seminario, es la participación que nosotros vamos a tener aquí. Entonces, eso es de qué va, pero ¿para quién es este webinar? O sea, este webinar es para compañeros, para amigos, para colegas, bueno, podríamos clasificarlo, pero yo voy un poquitico más allá y a lo mejor soy medio cursi, medio cursi, que sería la palabra. Yo digo que esta es la familia, o sea, nosotros pudiéramos considerar, y se nota porque cuando yo consigo un exalumno, que estoy en el aeropuerto de Maiquetía, que estoy en una carretera, que estoy de viaje por allá, donde sea que esté, lo que sea, se nota la alegría del exalumno en ver a su profesor. Habrán algunos que se alegran más, otros que se alegran menos, con un profesor se alegrarán más, con otro profesor se alegrarán menos, pero recuerdan esos momentos buenos. De manera que es algo así como, vamos a considerar que nosotros, los exalumnos, pues yo soy un exalumno, igual, yo me gradué en la Universidad de los Andes, yo soy un exalumno más, pues somos una familia grandísima. Y como familia, pues bueno, entonces yo dije, bueno, este webinar va a estar enfocado o dirigido a la familia. Entonces, combinando eso de que estoy haciendo un webinar para la familia y que es un tema dinámico, pues yo espero que esto sea más que un seminario, una tertulia. Una tertulia, este, una tertulia. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer en esta tertulia? Pues vamos a comentar entre nosotros. Vamos a usar un método. Ya vamos a explicar la parte del método científico, el método en el cual nos vamos a apoyar. Pero, ¿qué vamos a tocar en esta tertulia? O sea, ¿qué hacemos? Vamos a hablar un poco de qué hacemos, qué sabemos. Vamos a unir lo que hacemos y lo que sabemos. Y muy importante, ¿qué queremos saber? Sobre todo eso es lo que nos interesa. ¿Qué es lo que queremos saber? ¿Qué esperamos que sepan nuestros colegas, nuestros futuros ingenieros mecánicos? ¿Qué nos gustaría que supieran? ¿Qué nos gustaría que definieran? Bueno, primero, entonces arrancamos. Ya dejamos un poco la parte social, la parte filosófica de lo que hemos estado hablando y vamos a entrar ya en la parte metodológica. Entonces, primero hay que definir qué tenemos. ¿Cómo lo podemos definir? Cuantitativa o cualitativamente. O sea, hay dos maneras. Nosotros podemos, cuantitativamente, pues tendríamos que ver qué es lo que podemos medir, como que si nosotros tuviéramos una data, y cualitativamente, pues un poco más la opinión y la parte filosófica. Cuantitativamente, ¿qué tenemos como, por ejemplo, cuáles son nuestros contenidos programáticos y cuáles deberían de ser nuestros contenidos programáticos? O sea,
qué es lo que vemos en la materia, termodinámica, mecánica de los fluidos, teoría de control, diseño de máquinas, mecanismos, dibujo, etcétera. Aparte de las materias fundamentales, matemática, física, etcétera. ¿Son necesarias? ¿No son necesarias? Hay que darles más énfasis a la parte de matemáticas o hay que disminuir el énfasis en la parte matemática y dedicarnos más a la parte experimental, a la parte filosófica. O sea, ¿qué materias serían más importantes? ¿Qué materias pudiéramos dejar de ver o qué materias nosotras nuevas deberíamos de tener que ver? Eso desde el punto de vista cuantitativo de los contenidos programáticos, de la definición del pensum. Eso es casi como una revisión curricular. Pero esto difiere de lo que sería el perfil del ingeniero mecánico. El perfil es hacia dónde queremos ir, hacia dónde queremos llevar al ingeniero mecánico más que las herramientas que nosotros vamos a utilizar. Las dos cosas son importantes. Y la parte cualitativa es cómo se han desempeñado nuestros ingenieros. No solamente ver cuál es el pensum que tenemos, que hemos estudiado, ver si lo podemos mejorar, y ver cómo se han desempeñado nuestros ingenieros. Si esos conocimientos que se le impartieron sirvieron, no sirvieron, cuánto sirvieron, etcétera. Y qué sería la recomendación para mejorar ese pensum. Desde el punto de vista cuantitativo, ¿qué asignaturas se distan en el pensum de cada universidad venezolana? Nosotros podemos hacer una comparación cuantitativa, o sea, cuántas unidades de crédito, cuántas materias, qué materias, no solamente del pensum de cada universidad en Venezuela en ingeniería mecánica, sino el pensum de otras universidades, comparar universidades de Latinoamérica con nuestro mismo idioma, comparar universidades de Europa, comparar universidades de la parte de oriental, o sea, la parte de China, India, o sea, a ver cómo ven nosotros cuáles son los pensums de los estados de la parte del norte, de los Estados Unidos, etcétera. O sea, ¿qué asignaturas se dictan fuera de Venezuela? ¿Cuáles son las áreas que nosotros deberíamos enfocar o en las cuales nosotros deberíamos dividir esto? Bueno, la parte de gerencia, la parte de energética, la parte de materiales, la parte de manufactura, la parte de producción, la parte de seguridad, la parte de medio ambiente, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, aquí deberíamos de ir definiendo áreas. O sea, sabemos mucho de gerencia, sabemos poco de gerencia, sabemos mucho de energética, de materiales, de manufactura, medio ambiente, ergonomía, etcétera. ¿Cuántas horas? ¿Cuántas horas deberíamos dedicarle? ¿Cuántas horas teóricas, prácticas, laboratorio, visitas técnicas, pasantías, trabajo de grados, proyectos? Eso desde el punto de vista cuantitativo, o sea, todo eso lo podemos medir y eso es lo que dije anteriormente, eso es parte del pensum que nosotros tenemos. ¿Cuántos alumnos por profesor deberían de atenderse? O sea, hay ya partes que no tienen que ver con el contenido programático, sino no es lo mismo que nosotros dictemos clases a 60 estudiantes, 100 estudiantes en un salón dictando una clase magistral, o que nosotros demos clase a 5. A mí me ha tocado bueno, un poco con los cambios que hemos tenido aquí en Venezuela. Yo dicté hace 1 o 2 semestres transferencia de calor con 6 o 7 estudiantes. Entonces eran clases mucho más participativas. Todo eso fue despertando en mí el concepto de lo que son enseñanzas dinámicas, que es esa palabrita que yo utilicé por allá y que es lo que creo que deberíamos hacer. Hace como 5 semestres comencé a dictar una materia que se llama tecnología energética y mi concepto es que esa materia es una materia que abarca tantas cosas, no es ver la energía como desde el punto de vista termodinámico, sino desde el punto de vista gerencial, de utilidad, etcétera. O sea, hay muchas cosas. Entonces, en eso influye el número de estudiantes que nosotros vamos a tener, el tamaño de las bibliotecas. Aquí se me pasó, pero por ejemplo, bueno, otras facilidades, las incluí dentro de una lista ahí, la parte de utilización de internet, extensión, seminarios, pasantías, esto que estamos haciendo ya se puede hacer no solamente para este concepto filosófico que yo les estoy planteando,
sino para la parte de formación. Ya a lo mejor los seminarios siguientes, mientras sigamos trabajando, yo espero que este seminario despierte un poco la inquietud y apliquemos el método. Vamos a aplicar el método, vamos a refinar ese método. Ese método que yo voy a plantear dentro de unas 2 o 3 transparencias más adelante, pues no es el perfecto seguramente. Va a necesitar mucha ayuda de ustedes de, para mejorarlo y ampliarlo. Entonces vamos a apoyarnos en esas otras herramientas. O sea, ya que si nosotros pensamos en Internet, cursos, extensión, cursos no presenciales, pues nosotros pudiéramos decir, bueno, esto puede ir a muchos más estudiantes. Fíjense que este webinar pues está llegando pues posiblemente a más de 100 exalumnos. O sea, este cuento, esta tertulia que yo les estoy, este jarabe de lengua en mi cabeza, pues está llegando a más de 100 de ustedes. Y espero que pues despierte la inquietud. Entonces, lo primero es definir qué tenemos. Es como que si nosotros hiciéramos una auditoría de lo que tenemos. Cualitativamente, estudios comparativos. Tenemos que incluir dentro de eso la calidad de los profesores. ¿Cuántos profesores tienen PhD? ¿Cuántos tienen doctorado, maestría? ¿Cuántos profesores son veteranos? La veteranía a veces juega papeles positivos y negativos. O sea, uno como veterano pues muchas veces se mantiene en sus casillas y pues se mantiene con una rigidez, es muy ortodoxo y a lo mejor el mundo que tenemos en la actualidad, el ingeniero mecánico dinámico que nosotros necesitamos ahora, pues necesita que seamos bastante mucho más flexibles. Si nosotros esos profesores no solamente son ingenieros, sino que podemos tener economistas, podemos tener físicos, podemos tener otras cosas que nos den otra visión, humanistas, deportistas. Y pues una cosa muy complicada de saber es si tenemos un buen profesor. Eso es complicado. Para eso ni siquiera vamos a tocar el tema de qué es y qué no es un buen profesor. El tamaño de los espacios, si nosotros tenemos una universidad presencial, pues los laboratorios, la biblioteca, los salones de estudio, auditorios, esto podría incluirse dentro de la parte cuantitativa. No sé si un poco la pandemia, un poco la dinámica de cómo va el mundo y la globalización, pues ya esto como que las universidades como que ya están cambiando. Nuestro concepto de universidad tal y como nosotros, como yo la vi y como muchos de ustedes la vivieron, pues haya que cambiarlo. Hay que considerar también actividades extracurriculares, deporte, extensión, participación social, porque eso nos va a dar otra visión. O sea, no es lo mismo un ingeniero mecánico que vivió dentro de un laboratorio y que solamente se dedicó al laboratorio, a la biblioteca, no es lo mismo la visión y quizás las ideas que tenga cuando tenemos un ingeniero mecánico que salió al campo, que vio las comunidades, que vio la comunidad de campesinos, la comunidad de oficinistas, la comunidad de obreros, etcétera. O sea, eso nos va a nosotros formando y mejorando nuestro perfil. ¿Necesitamos premios? ¿Necesitamos reconocimiento? ¿Necesitamos logros? Sí. ¿Por qué? Eso es el incentivo. O sea, no solamente el incentivo, o sea, uno puede tener muy buenas intenciones con trabajar por los estudiantes, trabajar por ustedes, que ustedes trabajen por, pero se necesitan incentivos, tanto desde el punto de vista de reconocimientos y logros, como desde el punto de vista de tener una mejor calidad de vida. Más adelante yo tengo por ahí una preguntita que, usted como ingeniero mecánico llegó un momento en pensar que usted podía desarrollarse mejor en otras actividades que no tienen nada que ver con la ingeniería mecánica única y exclusivamente porque le da mejor calidad de vida. ¿Quién sabe? Entonces ahí entra una pregunta muy importante. ¿Qué hacen los egresados? O sea, a mí me gustaría saber qué han hecho los egresados, qué han hecho con los conocimientos, qué han hecho con su ingeniería mecánica o qué han hecho con otras cosas. O sea, de qué les ha servido o han necesitado otras herramientas, no necesariamente desde el punto de vista académico,
para el desarrollo de su vida profesional. ¿Cómo les va? Y otras. Segundo, definir qué es lo que queremos. O sea, aquello es definir lo que tenemos, o sea, es plantearnos la, la experiencia de cada quien. Entonces, bueno, aquí comienza esta historia. Definir la necesidad conceptual del perfil, en qué nos apoyamos. Hay tres. ¿Quiénes deben definir el perfil del ingeniero mecánico? Primera pregunta, ¿quién lo tiene que definir? ¿Cuánto pesa la opinión de cada una de esas entes o de esas organizaciones que lo definen y cómo hacemos para enfrentar esta tarea? Entonces, hay que realizar el trabajo. Hay que determinar los actores que definen el perfil, definir el tipo de herramienta o método que vamos a utilizar para definir este perfil, analizar los resultados obtenidos y presentar resultados y hacer recomendaciones. Eso puede llevar tiempo. ¿Quiénes son los actores? Pues nosotros pensaríamos que si estamos enfocándonos en el perfil del ingeniero mecánico del futuro para Venezuela, pues primero el país. O sea, ¿quién tiene que definir qué conocimiento y qué áreas debe tener un ingeniero mecánico? El país. ¿Cómo define el país? Política de desarrollo, la sociedad. El país, hay un país político, hay un país social, hay un país. Entonces, todos estos entes del país, pues deberían de generar unas reglas para definir qué es lo que nosotros necesitamos de los ingenieros mecánicos. Dentro del país, otro elemento, otro actor importante son las empresas públicas, las empresas privadas. O sea, las empresas tienen que decirnos qué esperan de los ingenieros mecánicos. O sea, qué se espera en una empresa que realice el ingeniero mecánico. Aquí hay que hacer, a mí me gustaría hacer aquí una división. O sea, cuando hablamos de las empresas, estamos hablando de las empresas formadas, donde el ingeniero va a formar parte del personal, y de las empresas propias, donde el ingeniero mecánico va a ser protagonista de ese desarrollo empresarial. Y el tercer actor son los entes de formación, las universidades y los elementos. El país, desde dentro y hacia afuera. Planes de desarrollo, políticas públicas y privadas, demandas, requerimientos, la sociedad internamente y en el mundo. ¿Qué hay que ver con respecto a la sociedad? La parte cultural. O sea, culturalmente nosotros como ingenieros mecánicos tenemos que ver qué exigen de nosotros. Las costumbres, las necesidades, la calidad de vida que exige el país y la sociedad para mejorar la calidad de vida de lo que puede hacer un ingeniero mecánico. Las empresas públicas, privadas, las empresas sociales, antes nosotros no pensábamos no se tenía en cuenta, o al menos cuando yo estudiaba, pues cuando yo estudié y eso, pues hablar de una empresa social, no, eso no tiene nada que ver. Los entes de formación, los entes, universidades públicas, privadas, los tecnológicos, cualquier elemento. Ahora tenemos un nuevo ente de formación que sería el Internet. O sea, la red que nosotros tenemos. O sea, bien, curso a distancia, formación, todo. Dentro de los entes de formación, dentro de las universidades, pues las podríamos clasificar. O sea, ¿quiénes son estas personas que nos van a ayudar a definir el perfil del ingeniero mecánico? El país, la sociedad, las empresas y los entes formadores. O sea, los entes formadores. Entonces, pero dentro de los entes formadores hay que considerar los profesores, los alumnos y los exalumnos. Hay que hacer una aclaratoria aquí. Los exalumnos entran en todas las categorías, porque tenemos exalumnos docentes universitarios, ingenieros de planta, gerentes, dueños de empresas y miembros de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. O sea, tenemos, digamos, dentro de los tres originalmente que deberían de definir el perfil del ingeniero mecánico, los exalumnos
caben en todas, tanto en el país, en la sociedad, en las empresas y en los entes formadores. Bueno, continuemos. El método. O sea, ya vimos qué es lo que necesitamos. Aquí el método es el método Delphi. Es un método, pues no es nuevo, es conocido. ¿Y cuáles son las características de este método? Que no hay datos o son pocos los antecedentes que tenemos para resolver un problema. Entonces, las características éticas y morales tienen un peso relevante sobre las económicas y las tecnológicas. Fíjense que aquí, para definir el perfil del ingeniero mecánico, no solamente nos vamos a basar en la parte cuantitativa, sino también en la parte cualitativa. El problema no se presta para una técnica analítica precisa, o sea, aquí no tenemos ecuaciones, no tenemos, podríamos utilizar estadísticas, podríamos utilizar muchas herramientas, pero muchas de estas herramientas pueden ser de carácter subjetivo. El tema requiere la participación de expertos de distintas áreas, perfectamente, o sea, nosotros aquí vamos a necesitar la opinión de mucha gente. ¿Cuál es el método? Es un método de comunicación estructurada basada en un grupo de expertos para realizar una predicción. Todo se basa en la opinión de los expertos. Primero hay que definir el problema a resolver. En este caso, pues, cómo es el perfil. Hay que hacer una retroalimentación y redefinición de los resultados parciales que se vayan obteniendo para ir mejorando lo que viene después, que son los cuestionarios. Es un método, pues tiene sus pros y tiene sus contras, es un método que puede consumir mucho tiempo. Se presta para hacer análisis dinámicos del problema cuyas características sean variables en el tiempo. O sea, a medida que nosotros vamos a tener modificaciones en el tiempo, pues nosotros vamos a tener variabilidad en los posibles resultados que vamos teniendo. ¿Cuáles son los pasos a seguir? O sea, es una metodología bien definida. O sea, el método es muy sencillito. O sea, unos pasos muy sencillos, pero los resultados van a depender de lo que es el análisis que se haga y la presentación de las evaluaciones. Es definir el tema, definir y seleccionar a los expertos. O sea, hay que definir los expertos de manera que tengan peso. Hay que darle peso a esos expertos. O sea, cuánto peso tienen los expertos del país, los expertos de las empresas, los expertos de los alumnos, los expertos de los exalumnos. Hay que elaborar cuestionarios para que sean llenados por esos expertos y nos den esa información. Hay que informar a los expertos y que respondan esos cuestionarios. Reunir y analizar toda esta información. Es una información que puede ser muy grande y volver a empezar con la retroalimentación. Una vez que se haga un análisis de la respuesta de los expertos, pues entonces nosotros vamos a ir, hay que ir filtrando la información, hay que ir, esto se repite, esto no se repite, esto se considera, esto no se considera, y al final obtener una solución. Bueno, aquí hay un esquema de lo que sería el método Delphi, que es la fase preliminar, en lo que hablamos de definir el problema, definir los expertos y definir las encuestas que se van a hacer. Hay unos elementos básicos y la parte de selección de expertos. Luego viene la fase exploratoria, que es la presentación, realización de las encuestas, recoger las respuestas de esos cuestionarios y hacer el análisis. Este análisis es un análisis de retroalimentación. Y al final, pues, con el favor de Dios, con la buena voluntad y con el mucho trabajo, pues llegaremos a una fase final donde tengamos una definición. Esa definición, pues, no va a ser una definición seguramente la perfecta, pero va a ser posiblemente mejor que la que tenemos o perfectible, aunque la podemos ir mejorando con el tiempo. ¿Quiénes entrarían dentro de esto? Bueno, el Ministerio del Poder Popular, Fundación para el Desarrollo. O sea, aquí pues yo pensé en quiénes deberían de estar involucrados desde el punto de vista oficial del país en el aporte de información. Fundación para el Desarrollo de la Ciencia, la Oficina de Planificación, los proyectos, idealmente pues deberíamos nosotros basarnos en los proyectos
nacionales, los planes nacionales de ciencia y evaluación. La sociedad, pues bueno, tendríamos que ver las comunidades organizadas, ONG, cooperativas y otras. El sector empresarial, pues la empresa privada. ¿Cuáles son las empresas? Y ver. El sector de formación, universidades autónomas, privadas, esto ya lo dijimos, universidades experimentales, participarían profesores, estudiantes y exalumnos. Cuestionario. Bueno, aquí voy a proponer una serie, ya casi para finalizar, una serie de preguntas que irían dentro de los cuestionarios. O sea, para ajustarnos más o menos al tiempo de los 40 minutos que pienso que debería durar la exposición, pues vamos a presentar una serie de preguntas. Estas son las preguntas que se me ocurrieron a mí, pero tengo 1000 o más de 1000. Bueno, en este caso pues serán ustedes 100, 100 y algo que están oyendo este webinar, pero que van a servir como multiplicadores. Y pues esta información espero que llegue a 800 o más 1000 de nuestros exalumnos, y pues estas preguntas pues llegarán nuevas, mejores y todo, antes de, ojalá y esto pues dé frutos. Estas son en mi cabeza. O sea, ¿qué sector del ámbito productivo nacional considera usted tiene mayor prioridad en la actualidad? ¿Cómo concibe usted el modelo productivo del país y en qué área o rubro se basaría este? ¿Cuáles son las exigencias del país donde considere usted que el ingeniero mecánico tiene responsabilidades? ¿Cree usted que en el país son necesarios ingenieros mecánicos con un perfil más técnico, más científico, más gerencial? O sea, definir hacia dónde orientamos nosotros a nuestros ingenieros mecánicos. Satisfacción de necesidades versus producción de bienes. ¿Qué pertinencia cree usted que pueda tener un ingeniero mecánico en estos dos conceptos que nosotros tenemos aquí? Cuestionario a la sociedad. Bueno, ¿qué sector del ámbito productivo nacional considera usted que tiene mayor prioridad en la actualidad? Desde el punto de vista de la sociedad, no desde el punto de vista del país, como organización política, no estamos hablando de política, sino como país, como gobernabilidad. ¿Cómo concibe usted el modelo productivo del país y en qué área o rubro se basaría este? O sea, esto básicamente, pero desde el punto de vista de las sociedades, desde el punto de vista de las comunidades, desde el punto de vista de las organizaciones no gubernamentales. ¿Sabe usted qué hace o debería ser un ingeniero mecánico? O sea, eso es una buena pregunta. O sea, nosotros muchas veces, cuando yo comencé a estudiar, yo tenía una idea de lo que era un ingeniero mecánico, cuando estudiaba tenía otra, y cuando me gradué, pues he ido cambiando. ¿Cuáles son las exigencias del país donde considera usted que el ingeniero mecánico tiene responsabilidades? A las empresas, ¿qué destreza? Ahora ya desde el punto de vista empresarial, o sea, ahora ya con beneficios, o sea, ¿qué es lo que la empresa ve o quiere del ingeniero mecánico? ¿Qué destrezas y habilidades debe caracterizar un buen ingeniero mecánico? Debe saber Internet, Word, lo que sea, termodinámica, fluidos, diseño. De acuerdo con las necesidades de su empresa, ¿cuáles son las funciones que debe desempeñar un ingeniero mecánico? ¿Qué fallas o deficiencias puede usted mencionar en cuanto al desempeño de un ingeniero mecánico? O sea, la experiencia me dice, bueno, los ingenieros mecánicos que yo he tenido aquí en esta empresa, para cada empresa habrán diferentes, pues yo le he visto fallos en esto, o lo que sea, debería saber más. ¿Qué áreas del conocimiento considera usted más importantes en la formación de un ingeniero mecánico? Desde el punto de vista empresarial. ¿En qué sentido cree usted que debe orientarse la formación de un ingeniero mecánico? ¿Hacia un perfil más técnico, más científico o más gerencial? Desde el punto de vista de la empresa. Fíjense que las preguntas se repiten, o sea, es básicamente las mismas preguntas, pero el que está respondiendo es el país, los encargados del desarrollo del país como país, los encargados de la sociedad, o sea, las personas de la sociedad, las empresas, y también los entes de formación, los profesores, en función de su experiencia como docente, ¿cuál cree usted que debe ser el perfil del ingeniero mecánico? Son importantes preguntas. Para ser competitivo en el campo laboral actual, ¿qué es lo que yo creo que debería de conocer un ingeniero mecánico? ¿En qué sentido cree usted que debe orientarse la formación del ingeniero mecánico? Al profesor. ¿Cómo considera usted que ha sido la evolución de la ingeniería mecánica en Venezuela? 2 minuticos más.
Este cuestionario, en la parte de formación a los alumnos, ¿en qué cree usted que se desempeña un ingeniero mecánico? Es bueno preguntarle a los estudiantes, ¿qué cree usted que es un ingeniero mecánico? ¿Qué trabajo cree usted que realiza un ingeniero mecánico? ¿Qué cree usted que debería conocer un ingeniero mecánico? Estas tres preguntitas tienen, y en la experiencia cuando se hizo en el 2012, 13 o 14, se plantearon estas, se hizo esta evaluación con algunas empresas y eso. Y se obtuvieron respuestas diferentes entre los, para estas tres, entre los alumnos del ciclo básico, del primero al cuarto semestre, los alumnos que estaban entre el quinto y el octavo noveno semestre, o sea, los que estaban en la mitad de la carrera, los primeros pues era matemática y física, y los alumnos de noveno y décimo grado y décimo semestre. O sea, las respuestas que nosotros obteníamos eran diferentes en función del grupo de estudiantes a los cuales nosotros se las hacíamos. Estas mismas tres. Y seguimos con los cuestionarios, o sea, seguimos con estas preguntas que deberían. Ahora a los exalumnos. ¿En cuáles áreas cree usted que debería desempeñarse un ingeniero mecánico? Ahora un exalumno con conocimiento, con la experiencia que tienen, 5 años, 10 años, 20 años, 40 años de ejercicio profesional, ¿qué trabajo cree usted que debe realizar un ingeniero mecánico? ¿Qué cree usted que debería conocer un ingeniero mecánico? Aquí yo dejé abierto, porque ahí me imagino que esas 4, 5 o 100, 200, no sé cuántas preguntas van a salir de los exalumnos, cuántas preguntas deben de formular los exalumnos para, en función de su experiencia, reforzar esta metodología para definir el perfil del ingeniero mecánico. Aquí dejo yo una frase, o sea, recuerden que el trabajo es dinámico, o sea, aquí comienza el trabajo. Y como les dije en la anteriormente, basándonos en que los exalumnos son parte de los tres entes fundamentales que nosotros definimos: país y sociedad, empresas y entes de formación. Conclusiones. Ya, terminamos. La definición del perfil del ingeniero mecánico es una labor complicada, pero grullo, ya lo sabemos. Existe la necesidad de combinar opiniones, conclusiones, pero más que obvias. Definir el peso de cada uno de los entes participantes es necesario. El país define las políticas, pero las empresas definen las necesidades, tanto así como la sociedad. Y los ingenieros y los exalumnos pues definen un poco el área en las cuales pudiéramos o no pudiéramos. O sea, tienen una visión mucho más realista en función de la experiencia que ellos tienen. Las empresas ajustan los requerimientos del país en base a su propio desarrollo. O sea, tenemos que siempre pensar que las empresas no son entes que trabajan sin fines de lucro. O sea, ellos están buscando su beneficio. Pueden arrancar con ideas muy altruistas, pero al final una empresa es una empresa. Las universidades ajustan su enseñanza en base a los requerimientos del país, las demandas de las empresas y las expectativas de los estudiantes, aunado a la experiencia de los exalumnos. O sea, esto es lo que nosotros, esa conclusión final, que la universidad debe ajustar esa enseñanza a esos requerimientos. Conclusión final, se requiere mucho trabajo y dedicación, y es un trabajo de todos, sobre todo eso. O sea, espero que esta tertulia, porque esto es más que un webinar o un seminario, es una tertulia, sería mucho mejor, lo único es que puede extenderse más, que hubiera una retroalimentación, que nosotros pudiéramos estar aquí conversando y eh, preguntándonos y respondiéndonos. Lo que pasa es que el tiempo pues es limitado. Muchísimas gracias, un gusto, un placer y un honor, y bueno, me gusta sobre todo por la acogida que me dijeron las muchachas que han tenido el webinar. Los saludo, estoy completamente a la orden aquí en Mérida, sigo en la universidad, sigo como profesor ordinario, somos muy poquitos, quedamos muy poquitos. Les doy las gracias por la atención
y pues espero que esto les sirva y un abrazo para todos, pórtense bien y pues lo que dije por allá en algún momento, somos una familia.